Antanas Mockus. Aurelius Runetenis Antanas Mockus Savicas es un matemático, político y filósofo colombiano. Fue alcalde de Bogotá en 2 ocasiones, candidato a la vicepresidencia en 1998 y a la presidencia de la República en 2010. Fue senador de la República de Colombia de 2018 a 2020, tras obtener la segunda mayor votación en las elecciones legislativas de ese año. Es también el presidente de la Corporación Visionarios por Colombia, centro de pensamiento y acción sin ánimo de lucro que investiga, asesora, diseña e implementa acciones para lograr cambios voluntarios de comportamientos colectivos. Este personaje es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Como lo señala Absalón Jiménez en su artículo Pensamiento pedagógico y político de Antanas Mockus, la comunicación y la constitución de un ciudadano contemporáneo, para el 2017 este personaje era profesor titular de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, particularmente del doctorado en educación, énfasis en historia de la educación comparada, y era líder del grupo de investigación Emilio, de Colciencias. Una de las primeras reflexiones de carácter pedagógico de este maestro se da a conocer en la primera mitad de los años 80, cuando la educación colombiana, en cabeza de sus principales facultades de educación, había optado por el modelo conductista, expresado en la tecnología educativa, que, según él, se transformaría en cierta tecnología instruccional, enfocada en prácticas de microenseñanza. En su libro Tecnología Educativa y Taylorización de la Educación, el profesor Mockus muestra en primera instancia la aparición histórica del taylorismo, a raíz de la monopolización del capitalismo que incide en la libre competencia y cambio en el que el capital había logrado innovar la actividad laboral basada en la especialización de las actividades de los trabajadores, el control del tiempo destinado y la división de las tareas. Justamente la relación que hace el maestro sobre el taylorismo económico y la educación de su momento es que el personal se seleccionaba minuciosamente porque se pretendía buscar a la persona adecuada para cada tarea, a partir de sus capacidades físicas, destrezas y la facilidad con las que las hace, relación que hacía directamente con la escuela colombiana en el ámbito de buscar estudiantes con destrezas y facilidades para poder educarse en ese momento, para que así la empresa o la escuela pudiera reducir tiempo y gastos en la contratación del personal, pues el obrero o en este caso el estudiante solo tendría que cumplir las tareas designadas, es decir, hacer lo que se le diga y no contestar. En la organización taylorista se diseña la tarea, es decir, previamente se realiza todo el trabajo intelectual para que el obrero, en este caso el estudiante, solo ponga sus manos y no su cerebro. Esto en relación directa, por ejemplo, a los exámenes o a las cartillas que en su época o actualmente todavía se utilizan, en las cuales solo se debe llenar un formato y con este se puede pasar un curso. Todo esto quiere decir que para su época el maestro Mockus ya estaba señalando la actualidad de la educación colombiana, una búsqueda de tareas y soluciones que más que una entrega reflexiva para el educando, se concentra en una lista de tareas a cumplir para un fin, el cual sería aprobar. Mockus en este libro, siguiendo las ideas de Basil Bernstein, considera que existen dos tipos de pedagogías, aceptando además que en nuestras prácticas se puede incorporar elementos de una y de otra. Existen dos tipos de pedagogías, las pedagogías visibles y las pedagogías invisibles. Se trata de dos caminos relevantes distintos, cada uno para acceder de diferente manera a la educación. En primera instancia, podríamos hablar que la pedagogía tradicional se asimila más a lo que él refiere como pedagogías visibles, lo que serían entonces unas pedagogías con un marcado permanente en la superficie de la vida escolar,
En estas, el maestro y el alumno mantienen unos roles diferenciados y jerarquizados. Por otro lado, en las pedagogías invisibles, el maestro menciona que la única condición para que éstas se den es que se mantenga una constante comunicación entre el maestro y el estudiante, la cual debe estar cruzada por un ritmo de trabajo que no se encuentre explícitamente regulado. Incluso señala que es posible que no existan actividades específicas de evaluación. Sobre esta última, el maestro Moku señala que las pedagogías invisibles logran que las escuelas sean menos destructivas en la movilidad y el deseo del estudiante, es decir, pueden permitir que el estudiante se guíe más por el reconocimiento de las actividades, las lecturas, los diálogos que para él tienen sentido. Modelo que se asemeja mucho al tipo de pedagogías que funcionan hoy en día en los países nórdicos, en las cuales se ha tenido un gran éxito. En 1995, luego de ya haber tenido un recorrido político y ser ya rector de la Universidad Nacional de Colombia, escribió un libro llamado Las fronteras de la escuela, en el cual trata tres temas fundamentales. El primero de ellos es el discurso explícito preocupado de orientar y otorgarle sentido a las prácticas estudiantiles especializadas. El segundo, la pedagogía como sistema de mensaje implícito que se encarga de regular las relaciones entre quienes participan en las prácticas. Y el tercero, la pedagogía como el intento de reconstruir las competencias de los educadores y de los alumnos en aspectos no especializados. En este también muy inspirado y haciendo bastantes referencias de educadores brasileños como Bernstein. En 2002, luego de ya haber tenido una experiencia como alcalde de Bogotá, escribe La convivencia como armonización de ley, moral y cultura, donde ya con sus experiencias antes mencionadas, resumiendo a grosso modo, establece cómo estos tres pilares son la clave de una sociedad que pueda plantearse a el buen vivir, la tolerancia y la paz. Haciendo una revisión entonces de la exposición de este autor, podemos darnos cuenta que las principales críticas que Mockus ha realizado al modelo educativo colombiano van en contra del modelo conductista que éste aún inclusive luego de esto sigue implantando en muchas instituciones educativas. Hoy en día podríamos hablar que si bien el maestro ha sido influencia de muchos de los profesores que hoy en día tenemos en nuestras aulas de clases, tanto de colegios como de universidades, el mensaje que se ha querido dar no ha sido bien escuchado, tal vez por intenciones que se encuentran dentro de la política y que se ven reflejadas dentro de las clases.